Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 8 al 14 de enero. Comenzamos el 8 de enero, año 1988. Roberto Tito Urreta Vizcaya gana la Vuelta de San Lorenzo. Se llegaba a la 16ª fecha del torneo de 1988, aunque ya se transitaba el año 89. Se corrían dos series clasificatorias para clasificar los 44 que correrían la primera etapa. Se definía el campeonato entre Oscar Angeletti, que debía ganar todo, y Oscar Pincho Castellano. El título se definía rápidamente. Al no poder ganar su serie el Pupi Angeletti, que llegaba segundo, Castellano con el tercer puesto se ponía la corona de campeón. Esta competencia marcaba varios hechos anecdóticos. El reciente consagrado campeón Castellano corría por última vez con Dodge. A partir del torneo de 1989 luciría el 1 sobre el Ford, ex Eduardo Antonio Marcos. Dejaba de lado la famosa y exitosa naranja mecánica. Se producía el primer triunfo de Roberto Tito Urreta Vizcaya con la Chevy del equipo Super Tap en el TC. Y por último, en su carrera número 200, en el TC Roberto Mouras subía al segundo lugar del podio. Las etapas fueron ganadas, la primera por Mariano Calamante, la segunda por Emilio Satriano. En la general, por suma de tiempos, ganaba Roberto Tito Urreta Vizcaya, seguido por Roberto Mouras y Oscar Angeletti. Nos vamos al año 2001, tragedia en el Dakar por una mina que estallaba. En la octava etapa del Rally París-Dakar, la primera en territorio de Mauritania, el portugués José Ribeiro, conductor de un Land Rover de asistencia, perdía parte del pie izquierdo al estallar una mina que había colocado el ejército marroquí. En esa oportunidad, el portugués José Ribeiro, conductor del Land Rover de asistencia, se salía del recorrido y de pronto volaba por el aire. La explosión se producía en una zona denominada El Muro, entre Marruecos y Mauritania, que fue creada en los 80 para impedir las invasiones de los polisarios. Por ese motivo, instalaron campos minados. Los militares que vigilaban la zona le gritaban a Ribeiro para alertarlo. Se calcula que en el Sahara Occidental hay enterradas 100.000 minas desde la guerra librada entre 1975 y 1991 entre el ejército marroquí y el Frente Polisario. Nos vamos al 9 de enero, año 1977. Jody Scheckter gana el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Sorpresa en el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Fue debut y victoria del equipo Wolf con la conducción del sudafricano Jody Scheckter, seguido por José Carlos Pache con Brabham y por Carlos Reutemann con Ferrari. Año 1974, el TC vuelve a los autódromos. En una asamblea extraordinaria convocada por la CADAC, ente que fiscalizaba las competencias del automovilismo deportivo, participaban 11 de las 12 federaciones regionales que comprendían el automovilismo deportivo. Por mayoría se aprobaba el retorno del turismo carretera a los autódromos. Solo votaron en contra el Automóvil Club Argentino y las federaciones 2 y 3, ambas de Buenos Aires. Vale recordar desde la creación del nuevo reglamento de 1970, donde la categoría se dividía en dos: Fórmula A, el clásico TC de hoy, y la Fórmula B, que eran los autos modificados. La Fórmula A no corría en autódromos, solo en ruta, y la Fórmula B, que sí corría en autódromos, tuvo un abrupto final. Después de esa asamblea, el turismo carretera tuvo que esperar hasta el 20 de octubre para volver a los autódromos, y la cita era en Buenos Aires. Ese evento tuvo una definición espectacular. Cuando faltaban 2 vueltas, todo parecía que la definición era entre Carlos Marinkovic y Juan María Traverso. Pero mientras ellos peleaban, el viejo zorro de Pirin Gradasi no desaprovechaba la oportunidad y en la vuelta final les ganaba una carrera que nadie esperaba, menos el flaco, que después de la bandera a cuadros no entendía lo que había pasado. 10 de enero nacía un grande, Dante Emiliosi. Había nacido un 10 de enero del año 1916 en el barrio de Floresta, en Capital Federal. 3 años después, su familia se radicaba en Olavarría. ¿Qué podríamos decir de este grande del turismo carretera? Podríamos hablar mucho tiempo o escribir muchos libros. Por ejemplo, que junto a su hermano Torcuato debutaban en el turismo carretera en el año 1950.
que un 31 de marzo de 1963 ganaban la Vuelta de Necochea a 203 kilómetros, 526 kilómetros por hora, con una Coupé Ford de los años 30. Se convertían en los primeros en superar los 200 kilómetros por hora de promedio, que construyeron un auto glorioso como es la Galera, que hizo historia, una gran historia, que lograron 42 triunfos en 19 años. 4 campeonatos consecutivos, 62, 63, 64 y 65. 2 subcampeonatos, 1961 y 1969, y 2 terceros lugares en el año 1959 y 1960. Nacía un grande, nacía Dante Emiliosi. Un 10 de enero se construía el Fórmula 1 argentino y era en el año 1975. Cuando un monoposto criollo intentó largar el Gran Premio y fue trunco el intento de Oreste Berta. ¿Se imagina un auto construido en Argentina para participar de un Gran Premio de Fórmula 1? El solo pensarlo eriza la piel. Este hecho, que suena a mito o leyenda, fue una realidad. En 1975, Oreste Berta llevó al Autódromo de Buenos Aires uno de sus Berta LR para plasmar ese objetivo. No lo logró, pero su empresa merece ser recordada. Desde comienzos de la década de 1970, los prototipos Berta LR sonaron fuerte en el ambiente. El mago logró poner en pista y competir en los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el año 1970 y 1971, válidos por el Mundial de Endurance. Luis Rubén Di Palma y Carlos Marinkovic al volante. Impulsado por un motor Cosworth, el Sport Prototipos largó, pero fallas mecánicas lo dejaron en el camino, algo que no opacó aquella apuesta. Ese Sport Prototipo fue el embrión del Fórmula 1 de Berta. Aquella unidad fue transformada hacia 1974 en un monoposto que participó en la Fórmula 5000, categoría estadounidense de gran potencia. Néstor Jesús García Veiga fue el piloto. 11 de enero debuta el Berta LR Ford Cosworth y 9 argentinos formaron parte de los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Fue un día 11 de enero, allá en el año 1970. El Sport Prototipo se presentaba en los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, válido por el Mundial de Marcas, y debutaba el Berta LR con motor Ford Cosworth, conducido por Rubén Luis Di Palma y Carlos Marinkovic. Otros 7 argentinos formaban parte de la carrera: Eduardo Copelo, Néstor Jesús García Veiga, Carlos Pairetti, Carlos Reutemann, Jorge Cupeiro, Carlos Pascualini y Pablo Brea. En la clasificación sorprendía la dupla argentina Di Palma-Marinkovic con el Berta al clasificar en la tercera posición. Los argentinos se hicieron notar. Copelo subió al último escalón del podio. García Veiga fue cuarto, Pairetti quinto, Jorge Cupeiro formaba dupla con Ronnie Peterson, fueron séptimos, y el Lole Reutemann fue 11º. Abandonaron Brea con el Ford GT40 y Pascualini con el Lola cuando venían cumpliendo un gran trabajo, a pesar de estar corriendo con un motor que no rendía. No podía superar aquel auto las 9000 vueltas. Al acelerar más, comenzaba un rateo que no le permitía llegar a las 10.500 vueltas tradicionales en ese motor, lo que le hacía perder unos 65 caballos. Di Palma quedó tirado en la vuelta 28. Ganaron el binomio Beltois-Pescaroló con Matra a un promedio de 176 kilómetros, 550 metros a la hora. 12 de enero, año 1941, histórico para el turismo carretera. Se corría por primera vez en un circuito y eran las 12 horas de Rafaela. El Club Atlético Rafaela organizaba las 12 horas de Rafaela sobre el óvalo de tierra para el turismo de carretera. La clasificación se realizaba el día sábado. La competencia se largaba de a 3 autos por grilla. Participaron 25 autos de los 29 inscriptos. Un hecho curioso fue que la policía no le permitió correr a Eduardo Harrington, piloto del auto número 1. En su lugar se permitió correr a su acompañante, Martín Berazategui, pero tuvo que correr solo, ya que no se aceptaba un sustituto para ocupar el lugar vacante. Promediando la carrera, se producía un hecho lamentable, producto de la poca visibilidad. Había un choque entre el auto número 5 de Víctor Curtesi y el número 16 de Manuel Díaz. Como consecuencia del accidente, fallecía el primero.
Después de 12 horas de competencia, el ganador era Eusebio Marcilla, que recorrió casi 1.529 kilómetros tras girar en el óvalo santafesino durante 129 vueltas, a un promedio de 126 kilómetros, 500 metros por hora. 1975, 12 de enero, ganaba Fittipaldi y el Lole hacía podio. Se corría el Gran Premio de Argentina para la Fórmula 1 en el circuito número 15 del Autódromo de Buenos Aires. Sorprendía a Jean-Pierre Jarier con el Shadow que marcaba la pole. Los Brabham de Carlos Pachi y Carlos Reutemann lo seguían. Las tribunas desde muy temprano colmadas y se encendían los motores de los bólidos para ir a la grilla. Las tribunas del frente de los boxes ven la silueta del negro Shadow que comienza a transitar la calle para ir a pista. Justo al final se detiene. Jarier lo acelera para practicar una largada. Se sentía el rugir del motor, pero el auto no se movía. Había roto la transmisión y las ilusiones de hacer una buena carrera. Los mecánicos lo llevaron empujando al box con la esperanza de que fuera un palier. Pero no, el problema era mayor y Jarier se quedaba masticando bronca sin poder ser de la partida. En el inicio de la carrera, Reutemann madrugaba a su compañero Carlos Pache y tomaba la punta, con Pache, Hound, Lauda y Fittipaldi en la persecución. Esto era hasta la vuelta 30, todo normal. Primero se retrasa Pache y el Lole comienza a sufrir con la suspensión de su Brabham. Poco después, James Hunt con el Hesketh pasa a la punta y Emerson Fittipaldi con el McLaren supera a Reutemann. El Lole de ahí en más hace su carrera. Fittipaldi pronto da cuenta de James Hunt y se encamina hacia el triunfo. Y la carrera era ganada por el brasileño Emerson Fittipaldi. Segundo Hunt, tercero Reutemann, cuarto Clay Regazzoni, quinto Patrick Depailler y sexto Niki Lauda. 13 de enero, el día que se apagaba el motor y el sueño del Lole de ganar en casa. Era un 13 de enero. Sí, justo un 13 de enero, pero allá en 1974, cuando Carlos Reutemann sufría tal vez una de las amarguras más grandes de su carrera deportiva. Pero vamos por parte. La clasificación había sido el sábado y Ronnie Peterson con el Lotus había dominado, seguido con la Ferrari de Regazzoni y el McLaren de Emerson Fittipaldi. Reutemann clasificaba sexto con el Brabham a 77 centésimas y llegaba el domingo. Se largaba la carrera, momento mágico. El calor no importaba. Los autos se iban al fondo de la recta con Peterson a la cabeza, detrás todos intentando formar la fila india. Se veía bajar por el tobogán a Peterson, que era el líder. Luego silencio y enseguida la exclamación: Reutemann ya estaba segundo. Los gritos fueron infernales y no se podían escuchar los altavoces. Y Reutemann no se conformaba con el segundo lugar y quería más. Queríamos ver al Lole puntero. Por los altavoces decían que Reutemann lo buscaba. En el tercer giro ya era el puntero. El santafesino daba una clase de manejo. Desde la chicana hasta la entrada al mixto no hacía cambios, cuando todos sus rivales hacían trabajar la caja una o dos veces. Impresionaba verlo bajar el tobogán. La algarabía era total. ¿Qué importaba el calor en aquel momento? Las tribunas llenas y todo era una fiesta. Pero llega el primer llamado de atención. La toma de aire del auto de Lole se desprende de la parte trasera y casi queda apoyada sobre el casco del Lole. Pero el Brabham no parece tener problemas y el ritmo sigue igual. Llegamos a la vuelta 51 de las 53 pactadas. Reutemann al frente. Denny Hulme con su McLaren hacía todo bien, convencido de que no hay con qué correrlo al Lole. Detrás venía Niki Lauda y Clay Regazzoni con las Ferraris. Cuando pasa frente a la línea de sentencia se nota un breve rateo en el auto de Lole. Se habrá roto el escape. Pero la ilusión del escape se iba pronto. El viejo leñador rápido se ponía a los escapes. Reutemann no lo pudo aguantar y en la vuelta 52 era segundo y quedaba una vuelta. El silencio se adueñaba del autódromo. Solo se escuchaban los autos y la red de altavoces ya en la entrada de los mixtos, donde el motor se apagaba definitivamente. Reutemann se tiró al costado. Se quedó con el auto unos minutos y emprendió el regreso a boxes. Se le había escapado el triunfo más merecido. Había hecho todo bien, pero no podía ganar frente a su público. Después venía la discusión si la toma de aire y caída había hecho consumir más combustible del que correspondía o si el equipo había hecho mal el cálculo. Pero eso ya no importaba. Fue invitado a subir al podio y las 100.000 almas que estaban en el autódromo lo ovacionaban.
14 de enero, año 1962, en las sierras de Córdoba ganaba Carlos Charly Menditegui. Era un 14 de enero, pero en el año 1962 el turismo carretera comenzaba su campeonato, disputando la cuarta vuelta Sierras de Córdoba en un trazado de 103 kilómetros, de los cuales 77 eran de pavimento y 26 de tierra, denominado de las 600 curvas. Los pilotos lo recorrieron en 3 oportunidades para totalizar 309 kilómetros. Ganaba Carlos Menditegui con el Ford, lo que salvaba el honor del TC tradicional, porque a continuación clasificaba Roberto Mieres con un Volvo y Oscar Cabalén con un Alfa Romeo Giulietta. La competencia comenzó en Villa Carlos Paz, Escuela de Aviación de Córdoba, La Calera, Villa Allende, Pan de Azúcar, Cosquín, Santa María, Vialet Macé y regreso a Villa Carlos Paz. Tal vez fue el primer paso hacia la renovación técnica, con algunos insolentes que utilizaron coches que habían participado en el Gran Premio Estándar del año 1961. La competencia contó con la inscripción de 31 pilotos, de los cuales largaron 27 y tan solo llegaron a final 7. Triunfo de Menditegui con Ford, segundo Mieres con Volvo, tercero Oscar Cabalén con Alfa Romeo, cuarto Petrini con Ford, quinto Jantus con Alfa Romeo, sexto Desmond Howe con Chevrolet y séptimo Carmelo Galvato con un Ford.